Segundo programa. ¿Qué es lo que buscamos con este segmento de entrevistas? Conocemos todas las figuras, conocemos el afuera de cada uno de los entrevistados. ¿Qué hay de puertas para adentro? ¿Qué es o cómo se comporta o cómo fue su vida o cómo es el día a día? ¿A qué se dedican? ¿Cómo arrancaron en las diferentes carreras? ¿Pasaron hambre? ¿Se divirtieron? ¿Fueron estudiosos? ¿Fueron estudiosas? Son esos pequeños detalles que siempre queremos conocer. Porque, como lo he dicho siempre, preguntando se aprende y todos los días preguntamos. Bienvenidos a Ser Humano, la persona detrás del personaje. Y en este caso, una persona muy conocida para los salteños. Nació un 6 de septiembre de 1969. Su papá, Rodolfo, su mamá, Lía. Hasta estos momentos tiene 5 hijos, hasta ahora. Estudió en colegios y escuelas en la provincia de Salta. Después participó en Buenos Aires, en la universidad. Fue el primer, bueno, con esto ya le digo todo, el primer gobernador con 38 años. Y estaba leyendo por ahí, googleando a ver qué detalles podía encontrar. Juan Manuel Urtubey, estoy hablando del ex gobernador o gobernador mandato cumplido. Dicen que fue un gran jugador de rugby, no lo sabía. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, contento de verte y de participar de tu programa, buenísimo. Gracias por aceptar la invitación. Te dije, te veo muy joven, muy joven te veo. Estoy muy tranquilo, con mucho laburo, pero sin estrés. O sea, viste, bajás un par de cambios cuando te vas de la función pública y, bueno, vos estás incursionando ahora, pero desde un rol un poco más tranquilo por ahí, pero con tiempo para pensar, con tiempo para, al margen de laburar, hacer tus cosas y recuperar muchas cosas perdidas, ¿no? Porque en un laburo como el que yo tuve durante mucho tiempo, vas dejando y perdiendo muchas cosas y bueno, luego hay cosas que se reconstruyen, cosas que no, porque el tiempo que pasa, claro, pasa. Ahora, dentro de esas cosas que perdiste, ¿qué es lo que más o qué es lo que te sigue retumbando de decir, pucha, perdí esto y...? Mira, le pasa mucho a hoy con la situación que estamos complicada, en donde tenés que tener 1, 2, 3 laburos. Muchos crecemos, muchos, digamos, vivimos sin ver crecer nuestros hijos, ¿viste? Son Sí. esos chicos que ven los fines de semana y cuando tenés un laburo súper demandante también de la cabeza, es como que, ¿viste? Después recuperás tiempo, pero el tiempo que perdiste lo perdiste, claro, no es que, ¿viste? Claro. Pero cuando vos vas detrás de un propósito, cuando tenés una pasión, cuando buscas algo, en definitiva no te arrepentís. Yo siempre traté de estabilizar ¿No te arrepentís de nada, Juan? Yo me arrepiento de las cosas que no hice. Yo me arrepiento de no haber ido a fondo. A veces cuando tuve que ir a fondo no ir. ¿Viste? Esas cosas de decir, a ver, vamos más despacio, más de a poco. Porque las cosas que vos intentaste de verdad, cuando vos te pusiste todo en la cabeza y dijiste, vamos para acá. Si salió mal, y no te arrepentís, porque vos diste todo de claro. vos. Es más, probablemente tenías la información que tenías en ese momento, pasado el tiempo, el diario del lunes, y es más fácil saberlo con el día después, pero claro, para mí el desafío está en el camino, en el tránsito, y yo soy un apasionado de todo lo que hago. Bueno, en este caso puntual, en mi vida, todo lo que hice lo hice a fondo. ¿Lograste disfrutar el camino? Porque es difícil, Sí, es difícil, sí, ¿o no? Logré disfrutar el camino, lo que no significa que sea un lecho de rosa, claro, que lo pasás bomba. Claro. No, por ahí lo pasás muy mal. Pero en definitiva, vos tenés un propósito, vos vas a un lugar. Vos sabés que las cosas que haces valen la pena porque querés hacer algo. Después lo lográs o no lo lográs. El problema es cuando
es la debilidad propia que tenemos como personas, como ser humano, cuando lo que en definitiva lo haces, aunque vos digas que no, cuando esperabas algo a cambio, eso el balance te sale complicado. Pero cuando vos lo haces sin esperar, y es todo, no te digo alegría, pero es todo paz, por lo menos paz. Claro. Juan, ¿cómo fue tu niñez? Teniendo tantos hermanos, ¿10 hermanos? Nosotros éramos 10 hermanos, yo era el octavo de 10, con lo cual vos eras un número, el 8 de 10 vos sos un número, o sea, no tenés... La Salta de esa época, yo vivía cerca de donde estamos ahora sentados acá, y la Salta de esa época era la Salta en donde vos ibas a la escuela o al colegio caminando, volvías, queda bien decir, hacías los deberes, yo no los hacía. Terminaba de almorzar, te subía a tu bicicleta y te la pasaba dando vuelta por la ciudad en bicicleta. Te ibas a jugar a la pelota, te ibas a hacer esto, te ibas a hacer lo que sea. Había una plaza a la vuelta en donde hacíamos tremendos campeonatos de fútbol, jugamos, hacíamos carrera de bici. En esta zona cerca, que tenemos cerca del monumento, una de las cosas preferidas para mí, hasta que un día mi viejo me cagó a palo, porque que era... Armábamos los karting, ¿viste? Sí, con rublemanes y madera, y la verdad es que salían bien. Yo tenía uno que era muy bueno, para mí era el mejor de todos, hasta que un día se hizo pelota, bueno, como siempre pasa, pero fue una infancia linda en ese sentido. Pero viste cómo es cuando sos tantos, vos sos un sobreviviente. Estaba ahí, qué sé yo, medio que te crían un poco tus hermanos mayores, tus padres son esos señores que están ahí, pero que... ¿Te dieron el tiempo? ¿Sentís que te dieron el tiempo tus viejos? Como te digo, mi vieja, que pobrecita se fue, pobrecita, sufrió hasta irse hace poco, que falleció el mes pasado, hace 2 meses ya, laburaba mucho, era escribana, laburaba, se ocupaba de nosotros, de esto, lo otro. Entonces, claro, tampoco era que tenías una madre súper presente, mi viejo... mucho más distante, estos viejos medio... parcos, secotes, y medio hasta autoritarios, como era en esa época. Pero mi vieja, que sí estaba más cerca, pero tampoco lo suficientemente cerca, en medio de 10 hijos, y laburando como profesional también, con lo cual, como te decía, sos medio sobreviviente. Y eso está bueno porque en la vida es así. Sí. Viste, cuando vos estás muy en una cajita de cristal, después se te hace pelota y es un quilombo. Ahora, ¿recordás algún momento de esa caricia de tu viejo? Ojo que yo he tenido un viejo similar, ¿no? Esos tipos parcos, venía del ejército, mi viejo, o sea, un tipo muy recto. Y yo ahora de grande le dije, che, yo no recuerdo que me hayas dicho te quiero, una caricia. ¿Vos recordás ese? No, tampoco. No, para nada, eso no existía. Sí, mi vieja, bueno, ¿viste? La madre, sí, en toda la vida. Pero no, porque bueno, probablemente era otra lógica, era otra forma, y en alguna medida tenían la mirada, esos viejos, me parece, ¿no? Tratando de mirar retrospectivamente, de formarte para la adversidad, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Uno trata de intelectualizar las cosas que vivió, pero así fueron. Preparados para el fracaso, o sea, así, preparados como para ponerle el pecho siempre ante cualquier situación. Todos los problemas. ¿Fuiste buen alumno o no? Normal, normal. O sea, ¿qué pasaba? Sí, nunca tuve... A veces tenía algún cosito de conducta, me llevaba unas cuantas materias, qué sé yo, pero no era el traga. ¿Te llevaste materias? Sí. No. Ojo, iba a un colegio bastante exigente que... ¿Al bachillerato? Al bachillerato humanista, que estaba bueno porque a fin de año vos tenías que rendir obligatorias igual, aunque te hayas sacado 10, cosa que no era mi caso, tenías que rendir 4 materias igual. Entonces a mí me vino bárbaro porque cuando después fui a la universidad en Buenos Aires, a la UBA, en esa época había estado mucho el tema del alcanzó los objetivos, no alcanzó, no sé qué, no había examen, nadie se llevaba a rendir nada, y yo tenía una gimnasia bárbara, entonces... Yo hice mi carrera de abogado en menos de 3 años, porque mientras iba cursando, iba dando libre a las que no eran correlativas. Me sentaba en una mesa con 3 profesores y el resto de mis compañeros virtualmente se me daban encima del miedo. Yo, como si nada, porque estaba acostumbrado, lo había hecho toda mi vida. ¿A los cuántos años te recibiste de abogado? Yo me recibí a los 23 años, porque yo me fui de acá
y empecé a estudiar medicina. Yo quería ser médico. Mira vos. ¿Sí? Eso no se sabe mucho, pero yo me fui, hice 1 año y medio de medicina, 1 año así, un poco más, y hasta que me di cuenta que no era lo mío, viste que No conectabas. no conectaba. Y agarré y, bueno, de ahí me fui a estudiar Derecho, estudié en la UBA también Medicina, me pasé a Derecho y, bueno, y de ahí me enganché y me fue bárbaro. ¿Y tu primer acercamiento con la política? Cuando Mirá, dijiste lo esto... tuve siempre, para que te des una idea, en el año 83, en las elecciones del 83, fui fiscal en una elección. Yo tenía 14 años. Me acuerdo que voy a una mesa, claro, te imaginas, un chico de 14 años. Y claro, la autoridad de mesa no me dejaba pasar. Mirá vos, la poca cultura democrática que teníamos, no había experiencia. Claro. Entonces yo le mostraba mi poder de fiscal y mi documento. Me dice, explíqueme a dónde dice que yo no puedo entrar. Y les peleaba y te digo que al 80% de la mesa entré. En algunos me rebotaron, pero al 80% entré. O sea, siempre hice política. Siempre estuve metido en eso. ¿Pero sabías que ibas a dedicarte a eso o no, Juan? Me gustaba siempre. No sabía que me iba a dedicar a fondo. Pero... Después, bueno, obviamente también me pasó lo que pasa siempre. En la universidad me puse a militar también ahí. Y bueno, me enganché y acá estoy. ¿Tuviste muchas novias o no? Sí, tuve unas cuantas, sí. Tuve unas cuantas. ¿Y las llevabas a tu casa? ¿Se la presentabas a tu vieja? No, olvidate, eso no existía. Aparte, te imaginas que te movías en tu casa, si son 10 hermanos, cada uno cae con la novia en un quilombo. Claro. Entonces, no, pero aparte no, viste, que yo, en nuestra lógica la novia aparecía cuando ya era muy formal, claro, y ya estaba todo súper. Pero tuve unas cuantas novias, sí. Hoy, mirando todo lo que hiciste, ¿te faltó mucho? Me decías, sí, me faltó mucho. ¿Pero te arrepentís de otras situaciones o no? Como te digo, me arrepiento de cosas que no hice, pero no de lo que hice, porque, ojo, muchas cosas que hice las haría distintas, probablemente, ¿no? Sin lugar a dudas, vas aprendiendo. Ahora, pero... ¿no fue fácil ser gobernador con 38 años? No. ¿Vos te esperabas esa elección, Juan, o no? Sí, porque yo advertía que estaba agotado el proceso político en Salta que estábamos viviendo y yo me formé toda la vida para hacer eso, o sea, desde muy chico, más allá de la política, la militancia, nosotros armamos una escuela de administración pública, nos dedicamos a formar agentes públicos. Yo, antes de ser gobernador, estudié acá, tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en Francia, estuve en Asia, viendo cómo funciona la administración, capacitándome, preparándome para esto. Obviamente, cuando te corren el banquito y quedas ahí, está buenísimo todo lo que vos aprendiste, porque de esa manera, más o menos, podés tener capacidad de acción-reacción. Pero lo que significa lo cotidiano, lo aprendés a los golpes. Y yo soy una persona, un apasionado de estudiar, qué sé yo, ahora de grande, hice algo que yo tenía pendiente, que yo quería hacer un máster, hice un máster en gestión y dirección de empresas en España, que mis compañeros tenían no más de 30 años, ya 20 años cada uno, o sea, yo era de la edad de los profesores, a veces más grande, pero la verdad es que fue una experiencia lindísima, porque aparte aprendí mucho de cosas que las tocaba de oído y no las sabía. El año pasado también hice un programa de alta dirección en el IAE de la Universidad Austral en Buenos Aires. A mí me apasiona aprender, sí, a mí me gusta, porque te das cuenta que podés ser mejor. Claro. Entonces, viste esa cosa como conservadora que tenemos conservadora, bueno, así es o así es él. Claro. No, flaco, podés ser mejor. Claro. O no, pero está en tu voluntad de superarte. Entonces, yo hay cosas que probablemente hoy haría distinto, como te digo, porque aprendí. Pero siempre, el día que yo deje de aprender, me parece que dejo de vivir, porque entonces, ¿para qué vivir? Juan, hoy, con un hijo de 28 o 27 años, y vas a ser papá nuevamente, ¿cómo se sobrelleva eso? Es una bendición. ¿Sí? La verdad es que, primero, yo te contaba, me recibí a los 23 de abogado, a los 23, apenas me recibí, después me casé, a los 25 tuve mi primer hijo, que es Marcos. A esa edad, vos sos un nene. Claro. O sea, yo me creía grande, era abogado, tenía mi laburo, tenía, qué sé yo, una independencia, me iba bien, todo. Pero
hoy me doy cuenta que era un pibe. Claro. ¿Y sabes cuál es el tema? Uno va en alguna medida experimentando con los hijos. No hay un manual que te diga Claro. cómo es ser papá, ¿viste? Che, estamos embarazados, bueno, tenés 9 meses para estudiar cómo es ser papá. No, te das cuenta cuando sos. Claro. No tenés la menor idea cómo es ser papá. No aprendés nunca del todo. Hoy, con otra edad y con otra etapa en mi vida, es un placer porque disfruto ser padre. O sea, lo disfruto, me da placer y aparte ver a los chicos más grandes enloquecidos por su hermana y ahora que viene otra más que van a ser dentro de un mes, realmente es una bendición. ¿Viste? Esas cosas que por algo te pasan. Está bueno. 6 hijos. 6. 3 varones más grandes y 3 mujeres después, ¿viste? Esa cosa bien machista para que me cuide cuando sea viejo. Pero bueno, así tocó. ¿Y ya está, Juan? Sí, ya está. 52 pirulos. Y aparte yo hago la cuenta, ¿viste? Esa cosa de... yo quiero llegar más o menos, bueno, ¿viste? Nunca sabés cómo es la vida. Sí. No la tenés comprada. Pero yo quiero llegar más o menos entero hasta que termine el secundario, la que van a hacer. Claro. Y después ya está, ya queda su vida, ¿viste? Como es, para mí, cuando vos a los chicos le das tu ejemplo, en la medida en que puedas, la mejor educación que vos puedas, y flaco, buenas tardes, mucho gusto, hacé tu vida. Claro. Entonces, eso para mí, quiero llegar bien hasta esa posición y después, bueno, que sea Juan, lo mejor. Dijimos no íbamos a hablar de política, pero no puedo dejar de preguntarte. ¿Cómo ves, cortito, ¿no? El país, ¿te duele la Salta? ¿Cómo A ves? mí me da mucha tristeza la Argentina, porque es un país con una potencia espectacular y ha entrado en un círculo vicioso del cual no pueden salir, que es las dos fuerzas principales de la política, el kirchnerismo y el macrismo, se validan en la confrontación. O sea, la razón de la existencia de uno es estar en contra del otro y del otro estar en contra de ella. Bueno, eso es un círculo vicioso que hace que la Argentina esté cada vez peor. Entonces, la Argentina no se va a arreglar cuando los buenos le ganen a los malos. La Argentina se va a arreglar cuando haya un clima diferente y en donde haya más o menos, no te digo a la totalidad, una mayoría de la dirigencia política argentina que esté de acuerdo en ideas, no importa si están en el mismo partido. Claro. Hay 2 ejemplos que vivimos los argentinos de crecimiento de 4 o 5 años seguidos. Uno fue, después de la hiperinflación de Alfonsín, acuerdo Alfonsín, Menem y Alzogaray, la Argentina creció 5 años seguidos. Después todos los problemas que tuvimos. Después pasa el tiempo, cae de la Rúa, de nuevo, Duhalde, Alfonsín, se ponen de acuerdo, y yo participé ahí porque trabajaba en el Congreso, era diputado por Salta, y ahí crecimos 5 años seguidos. O sea, cuando los argentinos decimos, flaco, dejemos de boludear, Claro. nos pongamos de acuerdo y vamos para adelante, la cosa sale espectacular. El problema es que, por lo menos desde que nosotros vivimos, las 2 únicas veces que tomamos la decisión de hacerlo es cuando estábamos en el horno. Claro. Entonces, me da mucha tristeza que tengamos que vivir lo que hoy vivimos y lo que vamos a vivir para poder reaccionar. ¿Sos un tipo de sentimientos? ¿Lloraste mucho en tu vida o no, Juan? Me reprimí mucho y esa es una de las cosas que, viste, cuando vos decías, a ver, ¿qué cosas no hiciste, qué cosas te arrepentís de las que no hice? Una de esas puede ser llorar, expresar lo que siento, o sea, tiene que ver con nuestra formación, Claro. tiene que ver con Claro. toda la historia de nuestra infancia, en donde vos te convertiste en una especie de roca porque no podías mostrar Claro. debilidad. Bueno, Claro. lamentablemente eso se te va generando una costra y después romperla te cuesta muchísimo. Pero a diferencia de cómo, y esto lo digo para ambos y para muchos, ¿no?, que nos están viendo, cómo nos criaron a nosotros, a diferencia de nuestros viejos hombres, ¿lograste romper esa caricia con tus hijos? Sí, no, Sí. definitiva. Es más, también hay otra cosa que es el equilibrio. Te pasás de rosca para Claro. otro lado también un Claro. poquito, ¿no? Yo en eso me he convertido, probablemente por esa situación, en un dogmático defensor de la libertad. Para mí, y es complicado porque nosotros somos una sociedad
que no está muy acostumbrada a vivir en libertad. Entonces, cuando vos de verdad abrís todo el marco, desde tus hijos hasta tu laburo, pasando por todo el lado, a que cada uno pueda tomar decisiones con plena libertad, y a veces es tomado hasta como desinterés, digamos, claro. vos no te importa, no, no, flaco, tanto me importa que quiero que tomes tus decisiones claro. en tu vida. ¿Viste? Cuando vos venís de un lugar de otro extremo, a veces mi temor es pasarme de rosca hacia ese extremo. ¿Fuiste un buen jugador de rugby? Mira, me gustaba mucho jugar y jugaba bien al rugby. No sé si fui un gran jugador, pero estuviste en el seleccionado, ¿no? Estuve en la selección juvenil porque era muy chico cuando fui a vivir a Buenos Aires, jugué acá. Jugaba desde muy chico en la primera de mi club y después me fui a Buenos Aires, jugué un tiempo ahí. Hasta que por esas cosas locas de la vida me pegué un golpe, nada muy serio, pero me quebré un par de costillas, me desgarré el abdominal oblicuo, algunos otros músculos más que me sacaron durante un tiempo en el cual bajé la cabeza, me puse a estudiar, aparte laburaba, o sea, la vida en Buenos Aires, en todos lados, pero es compleja. 1h30 de bondi hasta el entrenamiento, 1h30 de bondi de vuelta, más el laburo, más la facultad, más el estudio. Claro, llega un momento en que algo haces mal. Bueno, por las cosas de la vida no jugué más al rugby, pero sí me gustaba mucho, Decías y recordabas a tu vieja, ¿no? Que lamentablemente hace 2 meses falleció. ¿Cómo vivió la última etapa en este pasar de la vida de tu vieja con tu hija más chica, con tus hijos más grandes, con vos? La verdad es que tuvo la última nieta que conoció, obviamente es mi hija. ¿La dio vuelta o no? Sí, le daba, pero realmente la hacía muy feliz. Pero tuvo una enfermedad larga y eso es triste cuando, digamos, mi vieja es una mina súper activa, o sea, correte de los estándares de lo de hoy. Sí. Que hoy estamos en el siglo XXI, qué sé yo. Mi vieja en los 70, en los 80, era una escribana súper exitosa, laburaba muchísimo, era la que en definitiva llevaba el sustento a mi casa, más criaba a los hijos, más hacía todo eso. Viajaba, su vida era... Y de repente, postrada un par de años, ¿viste? Te da mucha tristeza, claro. Pero la verdad es que ella también vivió a fondo y lo que aprendí de ella fue vivir a fondo, ¿viste? Decir, vamos a fondo, después que sea lo que tenga que ser. Claro. ¿Cuál es el cable a tierra? ¿Cuál es tu cable a tierra, Juan? Cuando eras gobernador te veía correr en soledad, sí. En medio de la nada. Pues es que ahora, lamentablemente, estoy corriendo menos. Le decía a Isabel, estoy corriendo menos y siento que necesito hacerlo. Ojo, corro ahora. Antes corría todos los días, hoy ya lo hago 2 o 3 veces por semana. Pero... ¿Te abstraes? O sea, ese es tu momento con vos Ese es un mismo. momento bárbaro, es un momento para mí espectacular, porque te funciona la cabeza, ¿viste? Empezás a volar, claro. Volás y volás y volás, claro. Y de repente me das cuenta y ya había corrido un montón, y eso está bueno. Yo aprendí, aún en épocas de fuertes problemas, conflictividad y demás, que hay que evitar la lógica del impulso, de esa cosa, ¿viste? Como poco profesional. No digo que hagas las cosas sin pasión, digo con pasión, pero con la razonabilidad, claro. Y la mesura de haber pensado. Y yo más de una vez cuando tenía que tomar una decisión, me corría, me cambiaba, salía a correr un poco, volví y mi cabeza era otra. Claro. Más de lo físico, la cabeza. Por ahí puede ser eso. Hoy, indudablemente, te tengo que decir que es Belita, mi hija más chiquita, porque obviamente todos los hijos son todos los claro. hijos, pero cuando tienen esa edad y cuando los podés disfrutar, como claro. lo puedo hacer, ¿sabe qué? Me enloquece eso. No hay más, para mí no hay nada más importante que eso. Es más, me pasa ahora inclusive laburando en cosas privadas, profesionales, o que estoy haciendo anécdota, una reunión súper importante con un tipo de afuera, pero recontragroso, que bueno, venía justo a Salta, sí. Y bueno, y yo vengo laburando con ellos en algunas cosas, y bueno, podía un día a tal hora y el día a tal hora que yo la llevaba a andar a caballo a mi hija, yo le dije, mira, claro. Disculpame, yo no puedo. Bueno, pero el pibe se va. Claro. No eso yo no lo hubiese hecho nunca antes. Claro. ¿Entendés? Porque tenía otro orden de prioridades. Hoy, la vida me enseñó a que eso es más importante que el otro.
Ojo, después, viste como todo en la vida, no se dio esa reunión ese día, se dio un mes y medio después, pero se dio al final. Claro. Pero ni a palo iba a dejar de hacer lo que yo sabía que mi hijita estaba esperando para hacer. Viste, cuando esos días que sale tal día, Sí. a tal hora, me voy con mi papá a andar a caballo. Tu cita, Y es claro, la cita con el papá. a ella no la voy a dejar clavada. Juan, volvés a la política, en realidad nunca te fuiste, pero volvés al ruedo, en Salta, a nivel nacional, ¿cómo te ves? Mira, no sé. Sí, estoy haciendo política, eso sí es cierto. Pero no sé si vuelvo a la función pública y a eso, porque me autoimpuse una condición. Si yo estoy ayudando y estoy colaborando en la conformación de 4 o 5 acuerdos de políticas de Estado en la Argentina vinculado a lo que significa la seguridad jurídica, la protección social, la política económica, por decirlo, y el desarrollo productivo, esos 4. Si nosotros logramos, como te decía hace un rato, 60, 70% de dirigentes políticos, no importa de qué lugar sean, Claro. y no quiere decir que vayan al mismo partido, que vayan en lugares distintos, que estemos de acuerdo en eso, yo me involucro de nuevo. Si no, no me meto ni a palo. ¿Sabes por qué? Porque vos podés empujar todo lo que vos quieras. Yo acá me rompí el lomo laburando. Hice la diferencia, no fue un poco mejor de lo que estábamos antes, pero ni por asomo lo que yo quería. ¿Por qué? Porque la Argentina hay que cambiarla desde la nación. ¿Por qué? Porque el nivel de centralismo que hay, por el nivel de deterioro de la economía, de las relaciones sociales, interpersonales en la Argentina, está hecha pelota, la violencia en la cual vivimos es invivible. Entonces, si vemos que podemos cambiar eso, yo me meto. Si no, la verdad es que sí me trato de ayudar a gente nueva que se quiere meter, que tiene voluntad. No soy nadie para dar consejos, pero cuando me lo piden los trato de dar. ¿Hablas Pero con Gustavo Sáenz o no? no mucho, pero de vez en cuando sé cuáles son los tiempos de un gobernador, entonces cuando él me llama, me mensajea, a veces nos tomamos un café, conversamos un poco y le doy mi opinión. Pero en eso traté de ser, digamos, exageré mi ausencia y mi silencio por respeto justamente a los salteños y a Gustavo. Después de 12 años de ser gobernador y de haber manejado mucho poder, si vos te quedás dando vueltas, sos como un jarrón chino que no saben a dónde poner. Claro. Entonces yo me corrí, me corrí de ahí. Es más, hasta dijeron barbaridades, me acusaron de cosas horribles, todo. No quise ni contestar, ni meterme. ¿Sabes por qué? ¿No te dolió? Sí. Sí, pero en definitiva sé que son los costos. Digamos, porque son los costos que hay que pagar por esto. Así funciona esto. Entonces, quise a propósito No debería, mantener. no debería No funcionar. debiera ser, pero son las reglas de Sí. juego horribles de la política que yo me las aguanto. Pero me corrí, pasó un tiempo prudencial, más de 2 años. Hablo, como te digo, sí, con Gustavo de vez en cuando. No me meto en la gestión, porque yo ya fui 12 años gobernador. Claro. Es casi de mal gusto meterte, decir, flaco, vos ya tuviste, no jodas, Claro. ya está, correte. Pero sí trato de dar mi opinión y de ayudar cuando me preguntan. Pero bueno, creo que son nuevos tiempos. Yo hice un laburo enorme, y no voy a decir que me haya ido bien, más o menos me fue, de sacar a Salta de la lógica feudal, conservadora, esa cosa, viste, Por eso cuando yo me fui, a propósito, no quise dejar un candidato oficialista, los ayudé a todos los que me pidieron ayuda, los ayudé. No quise, digamos, no quiero volver a ocupar esos cargos porque entonces todo lo que yo prediqué fue discurso. Claro. O sea, si uno de los problemas en la Argentina es el personalismo, esa cosa de que dependemos demasiado de las personas y no tanto de los sistemas, de las leyes, de las instituciones. Y eso nos hace mierda como país. Entonces, yo quiero ser coherente con lo que pienso y entonces por eso tomo distancia muchas veces más allá de lo que debiera. ¿Cómo está Salta? ¿Cómo la ves? En un contexto horrible como el de la Argentina, vas ahí, en el medio, pero la Argentina está muy mal, entonces es muy difícil exigir en una provincia que nos vaya mucho mejor. Por suerte, hay algunas cosas que van andando. Tuve estos días una linda, esas cosas personales que te quedan, viste, más en privado que en público.
se hizo la inauguración formal de una empresa muy grande, una de las inversiones más grandes que está en Salta, pero empezaron en el 2017, hace 5 años. Claro. Entonces, antes de la inauguración me fueron a visitar, tomaron un café conmigo, me agradecieron porque obviamente lo habíamos hecho juntos. Digo, en Salta todavía algo camina en términos de inversión, de desarrollo, y no es que yo sea un obsesionado de la economía. Si no hay inversión, no hay laburo, y si no hay laburo, hay pobreza y la gente lo pasa mal. Entonces, la Argentina es un país muy desprestigiado en términos de seguridad para invertir, claro, para dar laburo y toda la historia. Salta está en ese contexto. ¿Estamos menos mal que la media nacional? Sí, estamos menos mal, pero mal de mucho, consuelo sonso. ¿Sos feliz, Juan? Sí, soy feliz. ¿Sí? Sí, soy feliz. No ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? No, todavía no, pero el camino me hace feliz. O sea, y para mí hay una enorme diferencia en español. En castellano tenemos la ventaja de ser y estar. Yo me considero que soy feliz. A veces podés estar de una manera o de otra, claro, pero yo me considero un tipo así. ¿Por qué? Porque más que por lo que hice, porque me pude encontrar conmigo mismo. O sea, viste que nosotros solemos ir a buscar afuera. Sí. A veces solemos buscar en roles. Te enamorás de roles, de personas. Ese es el nombre que te tocó en este mundo y el rol que te tocó, el laburo que te tocó. Pero vos no sos eso, vos, claro, sos vos. Y cuando te encontrás con vos, creo que sos feliz. Yo soy feliz. Gracias, Juan. A vos. Juan Manuel Urtubey. Hay muchas cositas que yo no sabía. Hay muchos detalles. Es un ser humano, un laburante, como muchos, como todos, como todas. Es simplemente ser humano.